Hola, ¿qué tal a todos? Recordemos que vamos a estar subiendo algunas sesiones de las clases que vamos a estar llevando en el curso de enfermedades infecciosas, microbiología y parasitología médicos. Entonces, voy a subir algunas presentaciones. El día de hoy vamos a ver microorganismos de importancia médica. Vamos a compartir pantalla. Ok, me parece que ahí están. Muy bien, pues parte de lo que vamos a revisar en este curso, primero hay que darle como un contexto en lo general, entonces voy a puntualizar algunos conceptos y algunas temáticas. Entonces, vamos a ver microorganismos de importancia médica, ¿no? Para ello, bueno, primero tenemos que entender de qué trata la microbiología y por qué es importante, ¿no? La microbiología trata de células y de cómo funcionan, en especial de bacterias que constituyen un grupo muy amplio de células con una enorme importancia básica y aplicada, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de virus y vamos a ver qué controversia hay entre estos dos grupos, pero básicamente la microbiología está enfocada, ¿no? A microorganismos, a células y bueno, su aplicabilidad en nuestro beneficio, ¿no? ¿Qué estudia la microbiología? Bueno, pues de un modo u otro, los microorganismos afectan a toda la forma de vida en la Tierra y por tanto podemos considerar la microbiología como la base de las ciencias biológicas, ¿no? Ah, en estas pirámides de conocimiento que les llaman, ¿no? Entonces, la microbiología estudia la diversidad y la evolución, el modo en que surgieron los diferentes tipos de microorganismos y el porqué. Analiza lo que los microorganismos hacen en la naturaleza, en los suelos, en las aguas, en el cuerpo humano, que es principalmente a donde vamos a estar enfocándonos, en los animales y en las plantas. La ciencia de la microbiología se centra en dos temas principales. Uno, en la comprensión de los procesos vitales básicos y dos, en la aplicación de ese conocimiento para el beneficio de la humanidad. Entonces, básicamente, la microbiología trata de resolver a estas dos grandes incógnitas. Entonces, estas temáticas son principalmente hacia donde nos vamos a estar dirigiendo, ¿no? Muy bien, pero dejando de lado todo esto, ¿qué significa microbiología? Y pues desde su etimología básica significa pequeños, vida y ciencia, ¿no? Entonces, microbiología es la ciencia que estudia a los microorganismos, a los organismos microscópicos, como las bacterias, las arqueas, los virus, los protozoos, los hongos, las algas y también los priones. Entonces vamos a ver algunos grupos por ahí también de priones, ¿vale? Los microorganismos como células, bueno, pues aquí hay varias cosas que tenemos que rescatar de conocimientos básicos que seguramente ya habremos visto en algunas materias, ¿no? Em, recordemos, en principio, la teoría celular, ¿no? ¿De qué va y por qué es importante mencionarla, ¿no? La teoría celular tiene como fundamento cuatro unidades, que la primera es la estructural y si ustedes recordarán, trata sobre que la vida está fundamentada en las células y la mínima expresión de vida, pues es una célula, ¿no? Entonces, es a lo que conocemos como unidad estructural, ¿no? Unidad de origen quiere decir que a toda célula le precede otra célula, entonces, en ese sentido, la existencia de una célula proviene necesariamente de alguna otra, ¿no? Unidad funcional hace referencia a que cada una de las células contiene los mecanismos necesarios para poder subsistir de manera autómata, ¿no? Y por último, la unidad genética, que es la parte hereditaria, y quiere decir que, bueno, pues esto eh, tiene toda la información necesaria para poder dejar descendencia o replicar su misma estructura, ¿no? Muy bien.
Em, y bueno, aquí quiero hacer mención un poco acerca de qué hablamos cuando estamos hablando del de los microorganismos como células, ¿no? Ya dijimos que vamos a tocar ahorita el tema de virus más adelante, pero, eh, hablando en términos de existencia, la edad de la Tierra aproximadamente es de hace unos 4,6 miles de millones de años, ¿no? Y bueno, pues se tiene evidencia de que la vida apareció en nuestro planeta aproximadamente hace unos 3,8 o hace unos 3,9 mil millones de años, y que de estos primeros organismos eran exclusivamente microbianos, ¿no? O sea, las primeras formas de vidas existentes en lo que lleva el planeta Tierra como planeta, pues han sido microorganismos, ¿no? Em, pues de hecho ha sido la única forma de vida que ha podido prevalecer desde el origen de la Tierra hasta ahora, ¿no? Entonces, los microorganismos han estado antes, están ahora y seguramente estarán después de que nosotros terminemos nuestro ciclo en esta Tierra. Y bueno, de ahí parte la relevancia, ¿no? De estudiar a estos grupos y por qué es importante entender las relaciones que compartimos con ellos, ¿no? Bueno, para entender un poco acerca del origen de la evolución, nos tendremos que remontar un poco hacia la clasificación y cómo están divididos los grupos considerados como árboles de la vida actualmente, ¿no? Seguramente en la preparatoria o en la secundaria nos hablaron acerca de los 5 reinos, que en ese sentido, bueno, pues daban cuenta de algunos grupos divididos así en esta clasificación que lo mencionaba, ¿no? Como entidades separadas o entidades divididas a partir de una morfología o de una funcionalidad específica, ¿no? Actualmente, bueno, pues lo que se conoce es que existe una teoría celular única, ¿no? En donde se pretende dar cuenta de una ancestría o de un ancestro en común. En algún momento les hablaron de la llamada LUCA, ¿no? O esta célula ancestral. Y bueno, actualmente, ¿por qué podemos conocer o por qué podemos saber em, esta parte del origen en común? Porque indudablemente, pues compartimos información genética, ¿no? Compartimos información genética con los demás grupos de vida en el planeta. Y bueno, esto ha sido estudiado a partir del desarrollo de la biología molecular, ¿no? Entonces, cuando se estudia la biología molecular, lo primero que podemos entender es que existe una secuencia de genoma que normalmente se extraen copias de RNA ribosomal, ¿no? Que eh, se pasa por un análisis de reacción en cadena de la polimerasa, las llamadas PCR. Se obtiene una secuencia de aminoácidos que puede ser eh, legible o puede ser traducible, y después se hace el alineamiento entre los diferentes grupos, ¿no? Entonces, tenemos que partir de 3 diferentes organismos: el análisis genético, su alineación de aminoácidos con respecto eh, a las secuencias de DNA, y después la cercanía o el parentesco que estas alineaciones nos den es lo que va a determinar la proximidad o la cercanía entre los diferentes grupos, ¿no? Es por eso que actualmente el árbol de la vida está dividido principalmente en 3 grandes divisiones, que son las bacterias, las arqueas y los eucarios, ¿no? Entonces, las bacterias, pues, como su nombre lo dice, comprenden todo este gran grupo de organismos procariotas. eh, y bueno, pues, de aquí los diferentes grupos que vamos a estar estudiando, ¿no? Que nos van a interesar de mayor importancia, pues van a ser los patógenos o los que tienen una afectación directa hacia el humano, ¿no? Tenemos también algunos arqueas bueno, pues en este árbol filogenético ahora se dice que se parecen más a los eucariontes que a las bacterias, pero bueno, hay una similitud bastante cercana, ¿no? Una de las curiosidades aquí, pues sería esta parte de las altas temperaturas o estos ambientes extremos que normalmente residen en este tipo de bacterias arcaicas o
de ahí el nombre, ¿no? Arqueas. Y bueno, el otro grupo divergente sería esta parte de los eucaria. Todos los organismos eucariontes están divididos en un solo grupo o están agrupados de esta manera, donde podemos distinguir una gran variedad, principalmente de protozoos eucariontes, entonces organismos unicelulares que tienen árboles polifiléticos, o sea, que tienen un origen que no es tan lineal o no tiene un origen en común tan cercano, ¿no? Diplomonádidos, tricomonas, flagelados, amebas. Entonces, bueno, estos grupos es donde se basa actualmente la clasificación de los eucariontes, es uno de los mayores grupos de diversificación. Y bueno, cercano a eso, pues podemos observar también algunas ramas que nosotros identificamos como les decía yo, lo habíamos identificado en los 5 reinos, ¿no? Animales, hongos, plantas, ¿no? Y que de ahí se derivan estos grupos pluricelulares bueno, que dan origen a los organismos eh, macroscópicos o que podemos observar a simple vista, ¿no? Entonces, pues para tener una idea general, en principio, de cuál es el origen y cómo ha venido evolucionando, tenemos que recapitular algunas teorías, como les decía yo, esta parte de la teoría celular, entender un poco acerca de la evolución con la llamada teoría endosimbiótica de Margulis, ¿no? Esta teoría endosimbiótica que nos hablaba Margulis acerca de el origen de las células animales y de las plantas, ¿no? A partir de la endosimbiosis de algunos organismos que podían fotosintetizar o ayudar a la generación de la respiración en las células, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir trabajando con ello más adelante, ¿vale? Y bueno, ya hablamos de que es importante identificar a los microorganismos como entidades vivas, pero siempre hay esta controversia, ¿no? De qué es la vida. Y, y bueno, voy a dejar de lado la parte epistemológica o filosófica para centrarme en estos conceptos básicos de observación de lo que nosotros podemos identificar como entidades vivas, ¿no? Que es la compartimentación y el metabolismo, la reproducción o el crecimiento, la diferenciación, comunicación, movimiento y evolución. Que principalmente esto es lo que nosotros podemos identificar como parte de las características de la vida, ¿no? Entonces, las propiedades de algunas células, pues es esta parte de la diferenciación, ¿no? Las células pueden diferenciarse o tienen cambios diferenciales a lo largo de sus ciclos de vida. Nosotros mismos tenemos cambios diferenciales. Existe comunicación, ¿no? Entre los organismos, entre los microorganismos también existe comunicación. Las bacterias se comunican entre ellas. Hay un cambio de genes, ¿no? Un intercambio de genes en los cuales, bueno, pues esta parte de la recombinación genética ha dado pie a diversas modificaciones y pues esto ha ayudado justamente a favorecer al ambiente, haciéndolos más aptos para los cambios a los cuales se pueden enfrentar, ¿no? La movilidad, ¿no? Que no todas las células las tienen, pero que algunos han desarrollado mecanismos para poderse dirigir de manera direccional, de manera intencionada, ¿no? Como son los flagelos en las bacterias. Y bueno, pues algunas propiedades que comparten todas las células vivas, pues es esta parte del metabolismo, ¿no? Que hay un intercambio de replicación, de transcripción, toda esta parte de duplicidad para poder sintetizar eh, pues todas las necesidades fisiológicas de la célula, pues están contenidas dentro del genoma, ¿no? Hay catálisis, ¿no? Hay una biosíntesis de energía, ¿no? Y bueno, siempre hay contacto con el ambiente, ¿no? Esta parte del crecimiento, que existe la apropiación de nutrientes, ¿no? Sea cual sea, autótrofo, heterótrofo, y que esto le permite justamente la división de sí misma y el crecimiento, ¿no? Y bueno, por último nos habla que pues todas las células evolucionan, todas tienen una parte ancestral que le ha precedido a lo largo del tiempo y que bueno, pues en el caso de los microorganismos siempre el tiempo juega un papel bastante importante, ¿no? Y bueno, los microorganismos y sus ambientes naturales. ¿En dónde podemos encontrar los microorganismos? Pues los microorganismos están
básicamente en todas partes en el planeta Tierra, ¿no? Podemos encontrarlos en el suelo, en el agua, podemos encontrarlos en termoclinas, en muchísimos ambientes, ¿no? En la naturaleza, las células microbianas viven asociadas a otros conjuntos llamados poblaciones, ¿no? Es difícil imaginar o concentrarnos en una sola célula como residente único del planeta, ¿no? Siempre hay agrupaciones en las cuales se dice que pues, estas agrupaciones o estas poblaciones microbianas pues son los grupos de células que derivan de una única célula parental por división celular sucesiva, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar como en poblaciones a estos microorganismos, ¿no? El medio en el que se desarrolla una población microbiana se le denomina hábitat y la función que ejercen estos microorganismos en ese hábitat es a lo que nosotros conocemos como el nicho, ¿vale? Entonces, aquí hay dos conceptos que tenemos que considerar. Uno es el del hábitat, ¿no? Que es esta parte, les mencionaba yo, del medio en el que se desarrolla, y el nicho, ¿no? El nicho es el papel que juegan o qué es lo que están desempeñando en ese ambiente, ¿no? En los hábitats microbianos, las poblaciones celulares raramente viven aisladas, ¿no? Siempre, por lo general, se relacionan con otras poblaciones en conjuntos llamados comunidades microbianas. Entonces, las comunidades microbianas es lo que va a darle fortalecimiento a los sitios en donde está, o inclusive puede llegar también a generar algunas afectaciones, ¿no? Entonces, eh, aquí este es me parece un pequeño video. Déjenme ver si. Ok, bueno, voy a dejar la presentación online para que puedan checar este video. Simplemente era para mencionar que el hábitat puede cambiar de un modo significativo, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de oxígeno que está presente siempre en los nutrientes es vital para algunos que son aerobios, por ejemplo, ¿no? Y que derivado de ellos, si no se encontraran, bueno, pues esto afectaría bastante, ¿no? Si los microorganismos que consumen oxígeno, pues no lo tuvieran o lo agotaran, algunos generan ambientes, ¿no? O cambian ambientes derivados de esto. Esto sucedió igual en el origen de la Tierra, ¿no? La principal cantidad de microorganismos que eran fotosintetizadores, estas llamadas cianobacterias, pues fueron los que le dieron origen a la atmósfera que conocemos actualmente, ¿no? Todo esto, toda esta cantidad de oxígeno que existe en el planeta, pues fue segregada en un principio por la actividad metabólica de organismos anaerobios, ¿no? Por ello, mediante que cambian los recursos y las condiciones de los hábitats microbianos, las poblaciones celulares aumentan o descienden, cambiando de nuevos hábitos, ¿no? Entonces, am, ¿cuál es el impacto que han tenido los microorganismos sobre la humanidad? Bueno, pues aquí me gustaría hacer mención de que existen eh, microorganismos en diferentes condiciones, ¿no? De temperatura, de pH, de presión, de salinidad. En algún momento les platicaba a algunos de sus compañeros que me parecen tan interesantes los microorganismos, en especial las bacterias que algunas pueden soportar temperaturas tan altas como estas llamadas hipertermófilas, ¿no? O psicrófilas. Algunos ejemplos de ellos son Metanophilus y Psicrophilus, dos tipos de microorganismos, uno arquea y otro bacteria, que bueno que pueden soportar inclusive temperaturas por encima de los 90 grados, ¿no? En sus condiciones mínimas, eh, por debajo de los 12 grados centígrados, o alcanzar inclusive temperaturas máximas de hasta 120 grados centígrados, o temperaturas igual, ¿no? O sea, eh, bastante bajas, en las cuales se pueden estar desarrollando, ¿no? Algunos que pueden vivir en pHs tan altos o tan ácidos o tan alcalinos, ¿no? Bueno, pues principalmente son estos microorganismos llamados arqueas, les mencionaba yo que son de los más extremófilos, donde pueden tener condiciones de pH de 7 hasta de 12, ¿no? O de menos 0.06 en estas condiciones de acidez, ¿no? Bueno, pues pueden también vivir
a presiones bastante, bastante altas, ¿no? Inclusive mayor a 1000 atmósferas de presión. Para que más o menos se den una idea, en la Ciudad de México tenemos una elevación aproximada de 2250 metros, ¿no? Esto equivale a una presión atmosférica como de 0.86 aproximadamente. A nivel del mar, se dice que la presión atmosférica equivale a uno, ¿no? Entonces, eh, a una altura cero, ¿no? O a nivel del mar, pues la presión atmosférica es de uno. Bueno, hay organismos que pueden soportar hasta 1000 atmósferas de presión y bueno, pues principalmente están en estos, eh, en fondos del océano, ¿no? Principalmente. Y bueno, pues por último, esta parte de alcanzar salinidades bastante, bastante extremas, ¿no? En saturaciones por encima del 32% de sal en algunas condiciones, ¿no? Esto se da mucho, por ejemplo, en algunos lagos en donde recae o reside bastante cantidades de azufre o de sal. Y bueno, pues parte de la importancia, pues, del estudio de los microorganismos, ya centrándonos un poquito en lo que tenemos que ver del aspecto médico, es, pues, cómo ha ido evolucionando el estudio de los microorganismos y de qué manera ha aportado al beneficio de la humanidad, ¿no? Entonces, para cerca de los años 1900 del siglo pasado, ¿no? La gente normalmente moría por este tipo de condiciones, por enfermedades infecciosas, principalmente por influenza, por neumonía, por tuberculosis, por gastroenteritis, que pues actualmente conocemos que es provocado por esta bacteria, ¿no? Helicobacter pylori. Y bueno, la mayor incidencia, ¿no? De casos poblacionales de muertes, pues se da principalmente por esto, ¿no? Entonces, dejando de lado, pues ya algunas enfermedades no microbianas, ¿no? Algunas ya, como son los infartos al miocardio, algún shock, enfermedades renales, accidentes, cáncer, etcétera. Y que, bueno, eran en menor medida para principios del siglo pasado, ¿no? Pero hoy en día, pues, se han incrementado las enfermedades coronarias, ¿no? Por ejemplo, cáncer, ¿no? Enfermedades pulmonares, accidentes, diabetes, Alzheimer. Ahora, mucho de la afectación que reside en nosotros tiene que ver con esto del llamado síndrome metabólico y todas las afectaciones, ¿no? Entonces, pero bueno, esto se lo debemos principalmente a que el estudio de los microorganismos ha generado contención sobre de ellos y ha permitido generar algunas estrategias, protocolos. Hemos adoptado algunas metodologías de, principalmente de contención de los microorganismos y bueno, pues eso ha ayudado bastante a disminuir la cantidad de muerte, ¿no? Ahora vivimos una pandemia en la cual pues el principal objetivo o donde se están centrando la investigación, pues es justamente en primero entender los mecanismos del virus, qué es lo que está provocando, cuáles son los puntos a abordar o cómo es que podemos nosotros disminuir ese contagio, ¿no? En el caso de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, pues el estudio ha permitido justamente disminuir la letalidad a lo largo de todo de este tiempo, ¿no? Am, y bueno, para ir cerrando esta parte, hacer mención sobre de ello, ¿no? Que principalmente pues los microorganismos han jugado un papel muy importante en la agricultura, ¿no? Como parte del ciclo del nitrógeno. Hacen biodisponible muchos elementos, como es el fósforo, el nitrógeno, ¿no? Que lo hacen a través de los nódulos de las plantas y que esto a su vez, pues permite a las plantas hacer una biosíntesis y desarrollarse de mejor manera. Y bueno, pues a través de las redes tróficas esto se alimenta de los animales, nosotros nos consumimos tanto animales como plantas, entonces pues, todo este ciclo de adquisición de los nutrientes comienza con esta parte primaria en la cual participan los microorganismos y que son uno de los puntos más importantes, ¿no? Como parte de la degradación de muchos alimentos, ¿no? De la celulosa, por ejemplo, en los rumiantes, este es uno de los ejemplos más asiduos, ¿no? Donde participa en la ruptura justamente de estas cadenas de celulosa y bueno, pues que eso deriva también en dos procesos principales, uno el de fermentación o el de esta ruptura de cadena de ácidos grasos, ¿no? Para la nutrición. Eh,
Y bueno, pues en la industria, de hecho, la microbiología nace como una necesidad industrial a partir de resarcir el daño de muchos, de elaborar muchos tipos de alimentos, entre ellos los alcoholes, por ejemplo, ¿no? Las conservas, ¿no? Una necesidad bastante fuerte eh, de disminuir las pérdidas por la putrefacción de los alimentos, derivó justamente en la elaboración de productos lácteos, ¿no? Como el queso, los yogures, etcétera. Y que, bueno, a partir de la fermentación o estas activaciones, pues podrían derivarse o en ácidos lácticos, ¿no? O en etanoles, ¿no? Para el consumo. Entonces, bueno, pues en la parte de los alimentos ha jugado un papel bastante importante. Eh, Como biocombustible, ¿no? También ha sido utilizado, en la industria médica también han sido utilizado para sintetizar etanol, para generar alcohol y bueno, que esto pueda ser utilizado en los diferentes puntos de, de nuestra vida, ¿no? Entonces, principalmente, pues las plantas de cultivo que se utilizan para estas materias primas y utilizar biocombustibles como el etanol, pues es esta parte de los que llaman pastos de varilla o que tienen una gran fuente de celulosa, ¿no? También utilizan maíz, ¿no? Como una fuente principal de azúcar. Y bueno, pues tanto la celulosa como el almidón están compuestos por glucosa, ¿no? Y las levaduras fermentan esto hasta el punto de convertirlo en etanol. Una planta de etanol en los Estados Unidos, por ejemplo, produce por fermentación destilada todo este tipo de compuestos, ¿no? Y normalmente se almacenan en tanques para poder utilizarlos o quemarlos, ¿no? Y esto mover cantidades bastante grandes en la industria, ¿no? Entonces, y bueno, pues como parte de la importancia que reside en el tracto gastrointestinal, pues es el papel que juega en la microbiota, ¿no? Como residentes de los intestinos, del estómago, de todo el tracto gastrointestinal. Entonces, eh, hay diferentes pHs y esto es importante que lo vayamos identificando, ¿no? pHs de jugos gástricos que rondan entre 1.5 a 2, ¿no? Y que, bueno, pues esto se pueden soportar muchas de las bacterias residentes en esta zona, ¿no? Que también tenemos en el intestino una disminución de pH que va bajando de 4 a 5, ¿no? En el intestino delgado y que llegando al colon o en el intestino grueso, pues llegamos a pH cercanos a 7, ¿no? Y es importante mencionar que a lo largo de todo ello hay diferentes tipos de bacterias que bueno, pues abonan a diferentes consumos o diferentes participaciones de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que hasta aquí sería todo, eh, todo lo que tiene que ver con generalidades de microorganismos. Entonces, voy a compartir esto. Voy a cerrar el video aquí y los espero en otro video para hablar de microbiota, ¿vale? Vamos a hablar también de los diferentes tipos de microorganismos, pero lo revisamos en el siguiente video.